¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es sábado 2 de diciembre, un sábado muy especial para una de nuestras compañeras de Sin Su Permiso, Francesca, que está de cumpleaños, quien lamentablemente hoy no nos acompaña, ni tampoco nos acompaña Lorena Mendoza. Hoy queremos hablar de un tema que lamentablemente yo creo que se va a hablar siempre, es el tema de la inseguridad, a partir del accionar de las pandillas. ¿Con quién vamos a hablar de eso? Con el exdirector de la Policía Nacional Civil y diputado del Partido Arena, Rodrigo Ávila. Rodrigo, buenas noches. Qué buenas gusto. Buenas noches, Ana, un gran gusto estar aquí, pues también un saludo a todos los televidentes, un gran placer estar aquí con usted en el 33. Rodrigo, este programa consta de 3 bloques y yo quiero empezar con este primer bloque teniendo una radiografía de lo que es las pandillas para la inseguridad. El porcentaje del 100% de los delitos que aquí se cometen son cometidos por pandillas. La inmensa, tristemente, puedo decir que la gran mayoría de los delitos cometidos dentro del contexto de los delitos violentos y los delitos que tienen que ver con la extorsión son cometidos por las pandillas, la gran mayoría. Pero si le podemos poner un porcentaje. Bueno, las autoridades han estimado, y eso lo dijo un ministro con anterioridad, y también lo dijeron, hay cifras de la Fiscalía que se dice que el 65% comprobadísimamente, casi que por los indicios que arrojan las primeras investigaciones, indagaciones, la Fiscalía hablaba de un 60 y pico, y en seguridad pública las autoridades hablaban de un 70 y pico, pero yo creo en la realidad que es más que eso. Yo podría casi que a ojo de buen cubero decir que más o menos 8 de cada 10 actos violentos tienen que ver con pandillas. Y en las extorsiones también quizás un porcentaje similar, sobre todo porque las extorsiones no solo las cometen las pandillas, sino que las cometen otras personas que, por cierto, se abrogan el ser pandilleros, y cuando hablan por teléfono extorsionando a alguien dicen ser pandilleros siempre, pero en general una cosa tenemos que comprender en el caso de las extorsiones, es que la razón de ser de las pandillas precisamente es dominar territorio para poder extorsionar. Esa es una forma de delito parasítico en el cual pues ellos succionan lo que la gente consigue a través del trabajo honrado, y ellos simplemente se nutren de eso. Pero ¿qué pasa con otros delitos? Porque usted decía delitos violentos, que pero ¿qué pasa con el narcotráfico? Bueno, las extorsiones, secuestros que entiendo que han bajado en comparación como lo que estaba al principio. Pero los secuestros se erradicaron totalmente durante un par de años, hace 7, 8 años, y hoy volvieron, pero en una cadencia mucho menor. Y precisamente son las pandillas las que hoy están realizando los que se hacen llamar secuestros express, que son secuestros de corta duración, porque saben que la policía tiene mucha efectividad en la investigación de los secuestros. Entonces son secuestros de muy corta duración, donde la exigencia de dinero a veces incluso implica llevar a la persona a sacar dinero al cajero y llamarle a la familia para que... No solo hay que atribuirles la sangre, hay que atribuirles también otros delitos. No, por supuesto. Como el narcotráfico, como el tráfico de drogas. El narcotráfico, lo que pasa es lo siguiente, Ana. Las pandillas se han convertido en grupos delictivos altamente territoriales y organizados a nivel nacional, y ellos tienen dominación en determinada zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos poco a poco van de alguna forma adquiriendo el monopolio de otro tipo de delitos comunes que se dan en esos lugares donde ellos dominan, incluso obligando o como ellos dicen, renteando a aquellos que cometen otros delitos, al que roba, por ejemplo, al que abre vehículos para robar vehículos, al que vende droga, ellos le obligan a que le deje un porcentaje de lo que adquiere cometiendo esos delitos. Y en algunos otros casos, los mismos pandilleros
se apropian de esas actividades delictivas, pero también se da la situación en los que cometen esos delitos. Lo mejor para ellos, para poder subsistir delincuencialmente en un determinado sector, es que se convierten en pandilleros. Y ese es el caso de muchas personas que, cuando yo fui director de la policía la primera vez, recuerdo, eran personas que se dedicaban a cometer delitos, estuvieron en prisión, hoy ya quizás más viejos salieron de prisión, y cuál es mi sorpresa, que hace poco vi en el periódico a un tipo que fue capturado en el año 98, cuando este servidor era director, salió en el periódico y hoy resulta que el tipo, que ya está viejo, es pandillero. Y salió en el periódico capturado por vender drogas y ser pandillero. Ahora, entonces, las pandillas poco a poco adquieren el monopolio de los delitos que se cometen en determinado territorio, porque precisamente ellos dominan estos territorios. Rodrigo, ¿a quién realmente ataca? Ahí estamos hablando de sicariato, robos, usurpaciones de viviendas, estamos hablando, por ejemplo, de hurtos, estamos hablando de delitos de carácter también incluso sexual, estamos hablando de robo de vehículos, hurto de vehículos, estamos hablando de una serie de conductas, tráfico de armas y tráfico de drogas también. ¿A quiénes realmente ataca? Porque uno, cuando ve los medios de comunicación o las noticias que se generan a partir de fuentes oficiales, se da uno cuenta como que hay nichos objetivos para ellos, policías y familiares de policías, de pronto entre ellos mismos, de pronto exmareros. Pero es así, o están atacando a la gente común, o el miedo que todos sentimos de que bajamos en la esquina y en un alto estamos rogándole a Dios que no nos vayan a asaltar. Ellos, ¿de verdad dónde atacan? ¿Cuál es su centro de operaciones? Bueno, ellos atacan. ¿Y a quiénes? Bueno, a quien tienen sometido y a quien están atacando primordialmente las pandillas en estos momentos son a los vecinos de las zonas donde los mismos pandilleros ¿Pero por qué a viven. ellos? Si son usualmente comunidades pobres. Bueno, no necesariamente, pero son comunidades de gente trabajadora. La gente más afectada por el quehacer de las pandillas en estos momentos, Ana, son las personas trabajadoras. Aquí hay personas que simplemente no pueden entrar a sus pasajes, a sus colonias, sin pagarle un peaje a un pandillero. No pueden salir a ciertas horas de la noche porque les ponen toque de queda. No pueden recibir visitas, no pueden abrir un negocio, ni comerciar, ni vender productos, porque tienen que pagar lo que se mal llama renta. Vaya, ¿qué pretenden, y por su experiencia como exdirector, qué pretenden los pandilleros? Lucro. ¿Pero para qué? Pero ellos siguen viviendo en zonas donde predomina una imagen de pobreza. Pero no necesariamente, bueno, se dio el caso hace unos años de pandilleros que vivían en esas zonas, pero que habían adquirido a través de dineros, producto de extorsión y producto de secuestro, habían adquirido viviendas en zonas residenciales. O que tienen a sus hijos en colegios privados. O que tienen a sus hijos en colegios privados, tenían sus viviendas en zonas residenciales para que requerían un ingreso alto. Vimos el caso de otros que tenían hasta unas casas en la playa. Ahí salió cuando llegó la policía, hizo allanamientos, tenían casas en la playa. Bueno, moteles, porque acaban de entregar un motel. En el otro tema, pues con esta operación Jaque, ahí se vio que tenían unidades de transporte, tenían moteles, tenían barra show, tenían una serie de cosas. Entonces, esto es como el concepto del narcotraficante de la favela en Brasil, que vive en la favela, pero sin embargo el tipo maneja millones en narcotráfico, pero vive en la favela porque en la favela él logra mantener un dominio, logra mantener una estructura de control. Pero esto ya no solo se reduce a las comunidades pobres, a las comunidades deprimidas. Esto ya existe en lugares, y yo me di cuenta la semana pasada, aquí en San Salvador, de unas familias que tuvieron que abandonar sus casas en una colonia donde tradicionalmente nadie se hubiera imaginado. Lo que menos tiene esa colonia es que es un lugar pobre. Sin embargo, la gente fue desplazada. Las pandillas hoy ya no son como antes un grupo delictivo o un grupo al margen de la ley con una finalidad de delitos expresivos. Hoy las pandillas tienen una finalidad de lucro a través de un esquema de crimen organizado. Lo que pasa es que es un esquema de crimen organizado con un componente social.
Las pandillas ya no son un problema que podamos resolver únicamente con una respuesta policial o únicamente o judicial. Este es un problema de carácter social en ese sentido tiene que ser atendido. Pero ¿cómo se resuelve si de verdad ustedes dentro de la Asamblea Legislativa, yo creo que han reformado el Código Penal y Procesal Penal N cantidad de veces, incrementan penas? No, o sea, ¿cómo de verdad? Es que esto no se resuelve únicamente con leyes aisladamente, esto no se resuelve con una ley o con dos leyes, esto se resuelve con una estrategia de país. Pero usted está promoviendo una ley también. Sí, porque una ley es parte de un esquema, una ley es parte de una estrategia nacional, pero una ley no es la panacea, una ley por sí sola no puede ser milagrosa. Pero ni puede ser... Si usted ahorita fuera el director de la policía activo, ¿qué haría? Bueno, primero, trazaría, que eso no es una función únicamente del director de la policía, pero contribuiría a que se trazara una estrategia nacional orientada a desmantelar las pandillas. Una estrategia nacional que tiene varios componentes. El primero de ellos y el más importante, donde ya se ha empezado a hacer algo medianamente, es controlar las cárceles. Porque no se puede pretender controlar las calles, Ana, si primero no se controlan las cárceles. ¿Qué sale todo? El segundo, y creo que este es vital, y este ya se hizo antes, esto se hizo en el año 2007 y se hizo de manera exitosa, pero claro, en aquel momento las pandillas tenían una membresía de 11,000, 12,000 miembros. Hoy esto hay que multiplicarlo por 6 o por 7. En aquel momento se hizo un esfuerzo para cerrar, lo voy a decir en caliche, cerrar el chorro del reclutamiento de las pandillas. O sea, revertir el ingreso de nuevos miembros a las pandillas, o sea, disminuir paulatinamente la membresía de estas. Y hoy por hoy, las pandillas se nutren no solamente de jóvenes, adolescentes, se nutren inclusive de niños. Entonces hay que cerrar ese esquema de reclutamiento. De ahí, lo que se tiene que buscar es un esquema en el cual hay que recuperar los territorios. Pero aquí muchos se equivocan y hablan de control territorial desde la perspectiva de la presencia militar, de la presencia de uniformados policiales, uniformados militares. La verdadera recuperación del territorio se va a dar cuando exista o que se recupere la presencia de la Contraloría Social en esos lugares. La verdadera, porque el control territorial, el exponente más importante del Estado, más allá del Estado institucional, ¿cuál es el componente más importante del Estado? La sociedad. Y lo que la sociedad, una sociedad libre, una sociedad en un esquema democrático, en un esquema de sanidad y de seguridad, puede hacer es ejercer la Contraloría Social. Pero ¿cómo quiere usted que una sociedad atemorizada? No, a eso vamos. Yo le estoy diciendo lo que hay que lograr. ¿Cómo se logra es otra cosa? Aquí, Ana, primero hay que lograr recuperar la Contraloría Social y eso se logra de varias maneras. La primera manera es a través de un sistema o un procedimiento de extracción. Usted tiene que extraer a las personas que causan los problemas de las comunidades. No puede... ¿Extraerlos para meterlos a dónde? Extraerlos para reeducarlos. Espéreme, es que, claro, es que no es fácil. Pero aquí estamos hablando de lo que se tiene que hacer. Yo no estoy diciendo que sea fácil, ni que sea de la noche a la mañana, ni que esto se va a hacer con una sola ley, ni que esto se va a hacer con una sola institución. Esto tiene que ser una política de Estado, pero tenemos que iniciarla en algún momento. ¿Cómo los extrae? Bueno, para eso hemos planteado nosotros la Ley de Defensa Social, que se basa en el artículo 13 de la Constitución. Pero no solo se trata de extraerlos, para reeducarlos, para meterlos en algún lado y apartarlos de la sociedad, de las comunidades a donde ellos ejercen esa presión, sino que se trata también de darle tratamiento a las familias de estos, porque los pandilleros hoy tienen familias enteras que viven de la extorsión, familias enteras que dependen económicamente de los delitos que cometen los miembros de las pandillas. Entonces, a esas familias hay que darles un tratamiento psicosocial, a esas familias hay que darles un apoyo y, por supuesto, hay que sensibilizar al resto de la comunidad que ha sido víctima de todos ellos. Eso no se puede hacer a lo largo y ancho del país de una sola vez. Eso se tiene que hacer de manera muy concreta y muy particular en lugares bien definidos
donde no exista un esquema de posibilidades de contaminación. Y a eso, y me voy a referir a esto, porque aquí podemos hablar de prevención, lo que usted quiera, pero voy a poner una analogía. Cuando una persona tiene una enfermedad infecciosa terrible, tiene una infección, hay infecciones que uno sabe claramente que las tiene en el estómago, en la garganta, pero hoy hay gente que sabe que tiene calentura, sabe que tiene una infección, lo que tiene que hacer es primero hacerse un examen para saber dónde está la infección. Después, cuando se da cuenta que la infección está en tal lugar, que está afectando a tal órgano, entonces se le da un tratamiento adecuado tomando antibióticos. Una infección usted no la puede curar con la vitamina C, que principalmente se ocupa para prevenir. O sea, no se puede prevenir una infección con vitamina C. La vitamina C se toma para que no le dé la infección antes que le dé, pero cuando ya le dio, tiene que hacer otro tratamiento. Y eso es precisamente lo que se tiene que hacer con el esquema de las pandillas, extrayéndolos. Hoy dicen, no, a los policías que viven en barrios donde hay pandilleros hay que sacarlos. A la gente buena que trabaja hay que sacarla y que se vaya a otro lado porque ese lugar es pandillero. Entonces es convertir un barrio de pandillas, claro. Y entonces dejarles... No, hombre, si a los que hay que sacar es a los pandilleros. Y lo peor es que todo el mundo sabe quiénes son, dónde están, qué hacen. Es secreto a voces. Todo el mundo sabe quiénes son. Y yo sé para dónde va la conversación. Vamos a ir a una pausa y le voy a dejar planteada esta pregunta. La extracción de pandillas, ¿se logra con esa ley que usted está promoviendo, que es la ley de registro de pandillas? La ley se logra con otras leyes y con otros procedimientos. Pero entonces el registro sirve para identificar quiénes van a ser los que va a extraer. Vaya, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos. Continuamos. Diputado, ¿de qué sirve tener un registro de pandillas? Ok, vale. Volvamos al tema. Para extraer a los miembros de pandillas y darles un tratamiento judicial, social, rehabilitador, de reinserción, primero hay que identificarlos. Lo que estamos viviendo en nuestro país es una verdadera pandemia. Hace 6 años, apenas 6 años, en nuestro país no había presencia permanente de pandillas en más del 50% del territorio nacional a nivel de municipios. Ajá, ¿y ahorita? Y hace 8 años solo estaban esas pandillas con permanencia permanente físicamente en no más de 25 municipios y después hace, como digo, 7 años no más de 40 municipios. Hoy están en casi todos, solo se salvan aproximadamente 18 municipios del norte de El Salvador donde no existen las pandillas. Y los televidentes lo saben, hay aquí comunidades, colonias, municipios donde jamás nadie escuchó nunca hablar de, mucho menos vio a un pandillero. Hoy todos los días tienen que verles la cara y todos los días tienen que soportar la presencia, el peligro, la amenaza. ¿Pero entonces, de qué me sirvió a mí saber dónde están? No. Irme para el norte, así como los policías. No. Lo que necesitamos nosotros es, en nuestro país, una política pública orientada a desmontar las pandillas. No podemos desconocer la dimensión tan grave de esto. Hace un par de días, el director de la policía decía que había al menos 65,000 pandilleros activos en el país. Hace un año, un ministro dijo que habían 70,000 pandilleros activos más o menos en el país. El expresidente Funes dijo que habían 65,000 o 60,000, lo dijo en las Naciones Unidas, pandilleros. Si a esto le sumamos sus colaboradores, sus familias, sus dependientes, sus amigos. No. Súmele a los 70,000, súmele. Sí, claro, es que más o menos un promedio de 4 por persona. Sí. Si son 4 por persona, se está hablando de 280,000. Si le sumamos los 70,000 a los 280,000, eso es una barbaridad. Estamos hablando de 350,000 personas por lo menos. Y esas 350,000 personas pueden
son más del, Pero son entonces, casi el 5% de la población. No los podemos meter presos a todos. Porque no han cometido ningún delito. Bueno, como no, Ser claro que pandilleros. están cometiendo, es que es delito, y es delito de acuerdo a dos leyes y una resolución de la Sala Constitucional. La Sala dijo que las pandillas, y las citó con nombre y apellido, sus miembros y colaboradores son terroristas, y tenemos una ley contra el terrorismo. Dijo también la Sala de que las agrupaciones, y las listó, son terroristas. Tenemos una ley contra crimen organizado y delitos de realización compleja. Tenemos un código penal que establece que las agrupaciones ilícitas son delictivas, obviamente. O sea, ¿y qué es delito pertenecer a estas agrupaciones? La esposa de un pandillero, el hijo adolescente de un pandillero, caen en esa categoría porque se benefician de lo que hace de su... Sí, pero se benefician de una manera indirecta por las actividades que realiza el pandillero. Tenemos una ley de proscripción de pandillas que no se aplica. Los que tenemos que poner dentro de una lista son todos aquellos que son instrumentales para la comisión de delitos. Pero para y eso que lo hacen, necesita una ley. Y que lo hace, espéreme, y que lo hacen a voluntad propia. Bueno, pero es que actualmente todo el mundo sabe quiénes son. Todo el mundo sabe dónde están. Todo el mundo en las comunidades infestadas por pandillas les tiene que ver la cara todos los días. La policía tiene un programa de identificación que se llama Neurona, donde están identificados todos los pandilleros a nivel nacional. ¿Para qué necesita una lista o una data si usted ya sabe dónde están, si ya las autoridades... Bueno, entonces si se sabe dónde están, ¿por qué no están presos? Eso hay que preguntárselo al director de la PNC o usted, que es diputado de la comisión. No, le voy a decir por qué. Porque tenemos todas estas leyes que definen que ser pandillero es ilegal, es un delito, pero no se establece un procedimiento para poder vincular a alguien con una pandilla o fehacientemente determinar que es miembro de una pandilla. Para eso sirve el registro. Y le voy a decir, aquí como que hay gente que se rasga las vestiduras. Yo hace poco, un muy buen amigo mío, muy querido, escribió un artículo sobre el tema del registro. Hace poco funcionarios del más alto nivel que llegaron a la asamblea empezaron a opinar del registro, y le voy a decir una cosa, tristemente ninguno de ellos había leído el proyecto de ley de registro, ninguno. O sea, todos opinaron, pero ninguno ha leído el proyecto de ley, que no es muy largo, tiene 12 páginas. El punto es que en otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos tienen una ley que es el Estatuto Rico, que es una ley contra el crimen organizado, y las organizaciones que articuladamente cometen delitos como grupo, y ahí se establece que va a existir un listado de estas personas a través de un procedimiento. En Italia, para desmontar la mafia, se creó un listado nacional de las familias criminales. En España, para contrarrestar a los terroristas de la ETA, se hizo a través y se validó con la Audiencia Nacional un registro de miembros del terrorismo. Yo hago ese registro, y a partir de ese registro, ¿qué se hace? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Yo le voy a poner un ejemplo, Ana. Todo el mundo se queja de que los pandilleros se están colando en todos lados, que se están infiltrando en las instituciones. Inclusive hace poco se capturó a unos sujetos en la Fuerza Armada que eran pandilleros. En la policía ya pasó, en la Academia Nacional de Seguridad Pública se metieron unos. Los partidos políticos tienen el gran problema, y ahí no hay partido que se salve, ni el mío, ninguno, todos. Que hay miembros de las pandillas que se meten a los partidos políticos y que hasta quieren correr de concejales. En Arena hay pandilleros. Hay pandilleros en todos los partidos. Y si no los pandilleros en Arena me está diciendo usted que hay. En todos los partidos hay familiares, colaboradores de los pandilleros, y se meten. Es que si no, hay unos lugares donde los alcaldes ni siquiera podrían dar un paso en la campaña si no tienen a la tía del pandillero metida ahí en el consejo, porque es una especie de chantaje, porque son muchos. Entonces, ¿qué pasa? Con el registro, el cual no es público en su membresía, o sea, los miembros del registro no serían públicos, y esto estaría exento de la ley de acceso a la información pública. Pero las organizaciones criminales sí se publican en el diario oficial, como se hace en otros países. Pero, por ejemplo, un muchacho quiere entrar a la Academia Nacional de Seguridad Pública. En otros países, lo que se hace es que inmediatamente se verifica su conducta. Pero diría, vamos a ver, diría, Rodrigo Ávila
pandillero de la clica tal. Eso es, o sea, para ejemplificar. En la de la clica tal, en el barrio tal, estuvo preso en tal lugar. Ahora, ¿qué pasa? Todo. Si usted es el pandillero, pero yo soy su amiga y yo no tengo ese baraje, ese background de pandillera, y yo me meto a la academia y empiezo a delinquir porque soy su amiga. ¿Es correcto? Entonces, pero no, ahí no es me correcto. tienen a mí. Le voy a dar un ejemplo. En Chile, Carabineros de Chile, si una persona, y mala suerte, si una persona es hermano o es novio de una persona que está Entonces, vinculada con un grupo lista. criminal, no entra en la lista, pero esa persona no la dejan entrar a la policía. No puede ser carabinero Bueno, en Chile. entonces tendría el Estado de El Salvador tener casi que una radiografía Es que de todas las familias de ese país. No, pero es que el tema es que enfoquémonos no en las familias, enfoquémonos en los miembros de las pandillas, Ana. O sea, ok, entonces no hagamos nada, que no pase yo nada. no estoy diciendo que no se haga nada, Rodrigo. A mí, mi punto es hasta dónde esto puede llegar a etiquetar de manera general a todo el mundo. No, estoy es que no defendiendo a etiqueta. los Mire, pandilleros. perdón, volvamos al tema. No etiqueta a nadie más que a los miembros de las pandillas. Y la ley es bien clara donde dice, el proyecto de ley, que se etiqueta a los miembros de las pandillas y se etiqueta a los colaboradores. Y se exime de ser colaborador a aquel que lo haga por coacción, por causa fortuita, porque lo amenazan o porque simplemente tiene la desgracia de vivir en un lugar donde el vecino es pandillero. O sea, y ahí establece claramente que es aquel que colabora con la pandilla por obtener fines de lucro, que lo hace de manera voluntaria y que lo hace de manera, comprometida, que es cómplice de los crímenes para lograr un beneficio. Y el pandillero es aquel que es miembro del grupo. Aquí ya tenemos una base de datos bien grande, la policía ya lo tiene, y le voy a dar otro dato. Aquí hay cárceles exclusivas para pandilleros. Sí, Hay 38,000 personas que han pasado por las cárceles como pandilleros. ¿Y usted sabe cómo van a las cárceles los que son pandilleros, a esas cárceles exclusivas para pandilleros? Porque lo declaran ante juez en las audiencias. El juez les pregunta de qué pandilla son para irse a determinado... Pues sí, para no irse a la contraria y que lo terminen matando. Ajá, ¿y quién en su sano juicio que no sea de una pandilla va a pedir irse a un penal donde están los pandilleros? ¿Quién? Bueno, tal vez... Eso ya es de entrada, en cualquier otro país del mundo, incluyendo los Estados Unidos, una aceptación tácita de pertenencia. Lo que pasa es que en otros países no existen cárceles ni reclusorios exclusivos para miembros de tal o cual pandilla. O sea, si es de determinada pandilla no va a tener el privilegio de irse a una cárcel. Aquí se hizo porque se estaban matando y para evitar la violencia, y se tomó eso como una medida temporal que se ha vuelto permanente. Que tristemente se hizo permanente por presiones de derechos humanos, pero voy a lo mismo. Si tenemos nosotros un problema tan grave, es pecado que en nuestro país no podamos dimensionar el problema más importante que tiene El Salvador. A nivel de medicina, a nivel de la salud, si hay una epidemia, lo primero que se identifica es dónde está la epidemia, cuáles son los focos de la epidemia, y aquí tenemos que identificar quiénes son. O sea, ya está la ley de proscripción de pandillas, pero no se aplica. ¿Por qué? Porque queda a la sana crítica de un juez determinar si este sujeto es o no miembro de pandilla. No porque la policía tenga la información, no porque tenga un tatuaje, no porque haya estado detenido 20 veces en un reclusorio donde solo están pandilleros. Entonces, el registro lo que va a hacer es va a validar, le va a dar una fuerza legal a la información, a la data que ya casi tiene la policía, que ya tiene centros penales, que ya tiene la fiscalía para cotejar. No es que, y hay un procedimiento. No es que porque le dio la gana a un jefe policial o a un fiscal va a meter a alguien por fregar en el registro. Rodrigo, tengo que ir a pausa comercial. Vamos a ir a la última pausa, ya regresamos. Continuamos. Hablando siempre de este tema de la data que se quiere crear a través de una ley, del registro entre pandillas. ¿Por qué es tan importante quién va a manejar ese registro como para
evitar que esta ley se apruebe, porque he entendido que hay un consenso. Claro. Pero que ahorita está la Fiscalía que lo quiere y también el Ministerio de Gobernación y Seguridad. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, hay un registro. El FBI tiene un registro. Es más, quiero decirles lo triste de la situación. En El Salvador se fundó en el año 2006, este servidor era director de la policía, el Centro Transnacional Antipandillas. Ahí hay agentes del FBI. Y ellos le dan una validez legal en los Estados Unidos al registro de la base neurona de la policía, que es donde están registrados los pandilleros. Entonces, ¿por qué no la tiene la policía? Si No, ya no, tiene... la policía lo tiene. No, pero ¿por qué entonces la policía no llegan al consenso que la policía sea? No, espérese. Pues bueno, el tema es que esa base legal, de datos que ya tiene la PNC en El Salvador y que es muy completa, el director lo dijo el otro día y desde que yo era director ahí estaba y la perfeccionamos. Esa base de datos vale legalmente en Estados Unidos. Y yo se lo digo porque yo hace años me pidieron certificaciones de la base de datos juzgados de Estados Unidos que estaban procesando a personas por pertenencia a pandillas en los Estados Unidos y nosotros le certificamos desde aquí y allá valió judicialmente. O sea que la información que tiene la PNC tiene más valor legal en los Estados Unidos que en El Salvador. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las bases de datos que tiene la policía son vinculantes, tienen valor legal. Aquí no. Queda a la sana crítica del juez decidir si una persona es miembro de una pandilla o no. Entonces, quien tiene, y para responder a su pregunta, quien tiene la tutela de la investigación del delito según la Constitución es la Fiscalía General de la República. Pero quien alimenta esta base de datos a nivel de inteligencia es la policía y centros penales. Y por supuesto hay una serie de criterios importantes para definir cuáles son los aspectos que se tomarán en cuenta para establecer fehacientemente que alguien es miembro de pandillas. La discusión ahorita, ¿quién lo tiene que manejar? En mi criterio, y nosotros hemos dicho que tiene que ser un comité. Pero no es crear más burocracia. No, porque esa gente ya está. ¿Cuál burocracia? Si, usted lo que quiere es garantizar. Usted me dice por un lado que no puede ser que arbitrariamente... Pero no conmigo, yo solo estoy preguntando. pero me dice usted, Ana, que no metan así a alguna persona así nomás. Entonces, no es crear más burocracia. En la fiscalía hay una unidad de análisis, en la policía hay un centro de inteligencia policial, están los que manejan el neurona. Si no es crear más burocracia, es simplemente darle una validez legal a lo que ya tenemos. Si es un pecado que en nuestro país las pandillas se ríen, las pandillas están acabando con nuestro país y no los podemos discriminar porque pobrecitos. Perdón, aquí esto es para discriminar, pero no es un elemento represivo. Hay un amigo también escribió hace una semana que esto era un tema represivo. No, hombre, si no es para reprimirlos. Si queremos hacer un programa de reinserción, un programa de rehabilitación, un programa para sacar a los niños y a los jóvenes de las pandillas, ¿cómo los va a sacar si no los identifica primero? Primero, para poder definir políticas públicas hay que dimensionar el problema. Y el registro va a servir también no solo para la parte represiva, sino que también para la parte de rehabilitación. Rodrigo, nos quedan 5 minutos. Pero el registro no es una fórmula mágica, no es una ley. Es una herramienta. Es una herramienta, nada más. Es lo que me queda claro. Lo que va a solventar la situación es la utilización coherente de los instrumentos que existen y la definición de un plan nacional orientado a desmontar las pandillas. Me resulta tan paradójico ver su apasionamiento en este tema, pero al mismo tiempo que usted nos está diciendo, en Arena hay pandilleros o infiltrados, en el FMLN, o sea, no debería en los medios de comunicación. Sí, pero ¿cómo usted evita que alguien que está vinculado al crimen organizado no se postule? Denunciándolo, Rodrigo. Sí, pero ¿de qué sirve la denuncia si al final volvemos a lo mismo? Usted lo denuncia, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué prueba? Usted puede decir, mire, aquí se han llevado a sujetos pandilleros que todo el mundo sabe que son pandilleros y a los 2 días están de vuelta en la calle. ¿Por qué? Porque el juez... Por la discrecionalidad del juez, entonces. Sí, y cuando llegan donde los jueces especiales es otra canción. Pero en los pueblos, en los lugares, allá en los municipios pequeños, donde muchas veces el juez de paz, hay jueces de paz valientes. Pero hay otros que yo conozco casos donde el juez de paz, cuando le llevan casos de crimen organizado, casos de pandillas, se enferma y deja el suplente. ¿Y quién es el suplente? Muchas veces un querellante que ha sido a la vez defensor de pandilleros y los deja libres.
hoy con el registro, yo con el registro no estoy proponiendo nada que no existe en otros países. Pero el registro nos garantía que ese juez o ese querellante actúen según la ley. No, pero el registro le da una validez legal. De hecho, copia del registro va a ser enviada al órgano judicial y va a haber un procedimiento para que las personas que se puedan ver afectadas, aunque no va a ser público, porque no se va a publicar, pero cuando las personas, una persona particular podría decir, porque es su derecho, mire, a mí me tiene el registro, yo ya no soy pandillero, quizás fui pandillero, y hay un procedimiento para sacar a la gente de ese registro. El punto es que hay que identificar de dónde está el problema y hay que darle validez legal y instrumentos a las autoridades. ¿Quién se va a encargar? Si la fiscalía o la policía. Para mí tienen que ser las dos instituciones. El fiscal al final tiene que validar lo que estos hagan, pero ineludiblemente quien va a alimentar mayormente este registro y que ya lo tiene es la policía. Rápidamente, Rodrigo, porque nos queda un minuto. ¿Los pandilleros que son deportados también entrarían en este registro? Sí, ¿Todos? pero tiene que existir documentación y también un respaldo. Primero, y sería interesante que vinieran, si ya son registrados como pandilleros en los Estados Unidos, que vengan con esto. Y otra cosa, puede que hayan estado aquí en el registro y de aquí se hayan ido a los Estados Unidos. Por eso es que sirve el Centro Transnacional Antipandillas, donde están agentes del FBI, donde se trabaja con la PNC, y por eso ya se puso, es que ya se aprobó a nivel de las autoridades migratorias un registro donde se va a colocar información de quienes han pertenecido a estos grupos. Al final, esto no es una fórmula mágica, esto es parte de una serie de elementos que se tienen que conjugar con una estrategia de país, una estrategia para erradicar ese mal que tanto daño nos está haciendo a los salvadoreños. Hay familias que sufren. Yo el otro día hablé con una madre cuyo hijo es pandillero y el anhelo más grande de esa mamá es que su hijo se salga de la pandilla. Pero para sacarlo de la pandilla tenemos que tener instrumentos legales que nos ayuden como Estado a hacer lo que se tiene que hacer. Rodrigo, nos comió el tiempo, le agradezco muchísimo. No, a la orden, Anita. Lástima que no aceptó. No, invíteme otra vez. Lo que pasa es que esto es un tema complejo y esto es un tema, yo le sugeriría a muchas de las personas que están hablando del registro, incluyendo a los funcionarios públicos que llegaron a la Asamblea Legislativa, que lean el proyecto, porque muchos están opinando y ni siquiera han leído el proyecto. Es un proyecto que se basa en las cosas que han funcionado en otros países. No nos podemos quedar de brazos cruzados, no podemos dejar que nuestro país siga siendo sometido por el miedo. Nuestra gente, nuestros hermanos salvadoreños ya no aguantan no poder trabajar, ya no aguantan no poder salir de sus casas con tranquilidad, ya no aguantan vivir en esta zozobra y para eso tenemos que hacer algo para cambiar esto, que se puede cambiar si nos ponemos las pilas realmente todos. Gracias, Rodrigo. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que todos los jueves a las 6:30 hay un resumen de Sin Su Permiso. Entonces, este programa lo están viendo hoy, pero si quieren volverlo a ver o compartir o recordar lo que estamos hablando, 6:30 todos los jueves aquí por Canal 33. Buenas noches.